Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta nueva clase, a este nuevo repaso. Y vamos a continuar el repaso que dimos en la sesión anterior. Ahora vamos a hablar de las células del sistema inmune. Una de las células importantes dentro de la respuesta inmune son los linfocitos. Estos linfocitos van a ser parte medular dentro de la respuesta inmune, pero si se acuerdan ustedes hablamos de una respuesta inmune innata, inespecífica. En este caso la segunda respuesta que vamos a observar es la respuesta inmune específica o adaptativa. Entonces vamos a ver que los linfocitos son las células inmunocompetentes, es decir, las que responden con especificidad y memoria frente al estímulo antigénico. En reposo son células pequeñas, redondas, diámetro de 7 a 8 micrómetros, de muy escaso citoplasma, y se han identificado tres clases de linfocitos. Tenemos los linfocitos B, los linfocitos T, y lógicamente las otras células que van a ser parte importante también de una respuesta inmunecelular, pero en este caso en específico serían las células NK o células natural killer. Seguimos. La tasa de renovación linfocitaria es muy elevada. Se calcula que cada día se producen 109 linfocitos en los órganos linfoides primarios y que diariamente se renueva el 2% de los linfocitos. En un organismo humano normal existen alrededor de 1012 células linfoides. Esta relación va comparativa con las células también que existen en los animales. Todos los linfocitos mejor conocidos son los linfocitos B y T. Van a reconocer antígenos específicos y tras el estímulo antigénico desarrollan una serie de transformaciones, en este caso activación o células efectoras, que posteriormente vamos a tener su clonación o proliferación. En este caso hablamos de una expansión clonal y diferenciación, en este caso a las células efectoras. Tenemos en el fondo de esa diapositiva los hepatocitos, tenemos los linfocitos CD4, su receptor CD4, tenemos el virus que está presente aquí donde está la palabra virión, y tenemos en este caso los hepatocitos en donde se va a replicar el virus y está produciendo una muerte de los hepatocitos. Esto es una citolisis. Los linfocitos se pueden distinguir. Vamos a distinguir cuatro rasgos generales que diferencian la biología de los linfocitos T respecto de otros linfocitos. Esos linfocitos o estas células se van a desarrollar en el timo a partir de las células progenitoras linfoides derivadas de las células pluripotenciales o células hematopoyéticas pluripotenciales, y se les denomina T por originarse en el timo, y los B lo hacen, lógicamente, el origen de estos linfocitos B va a ser en la médula ósea. Tenemos un esquema, un diagrama, donde tenemos la célula presentadora de antígeno, en este caso, que puede ser esta célula presentadora de antígeno, ya lo comentamos en clases anteriores, pues un macrófago, puede ser una célula dendrítica, una célula de Langerhans, o en este caso tenemos también a los linfocitos B que actúan como células presentadoras de antígeno. Y tenemos de este lado hacia abajo lo que es la membrana plasmática, y tenemos lo que es el RCT, que son los receptores de células T. Estos son los receptores de células T en su conjunto, que se van a adherir o van a hacer recepción con el receptor de la célula presentadora de antígeno, que es el CMH, que es el complejo mayor de histocompatibilidad. En los humanos es HLA, antígeno de clase 2. Entonces estamos aquí especificando que es el que se presenta en esta coloración rojiza, va a ser el antígeno, el péptido en este caso que se va a presentar. Y tenemos de este lado el receptor de los linfocitos CD4, que vendrían siendo los linfocitos T cooperadores. Y tenemos el CD28, sería otro receptor de estos linfocitos T,
que va a hacer acepción con el receptor de membrana de las células presentadoras de antígenos, que es el B7. Entonces, todo en su conjunto nos va a representar lo que son los receptores de células T. Poseen el receptor de las células T, ya lo acabamos de mencionar, es una molécula de reconocimiento específica para cada antígeno, como las inmunoglobulinas, pero solo está presente en la membrana y no es liberado al medio extracelular en respuesta al antígeno, es decir, no existe como forma soluble. Van a presentar heterogeneidad funcional, existen linfocitos, T reguladores, colaboradores y citotóxicos. Están sujetos a la restricción de histocompatibilidad. En este caso vamos a mencionar que el complejo receptor de células T solo reconoce al antígeno cuando éste está presente o formando un complejo con las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, que por sus siglas sería el CMH. Bien, la clase 1 y tenemos en este caso también la clase 2, propias en este caso de todos los individuos. Ese condicionamiento del reconocimiento del antígeno a su asociación con las moléculas del CMH se conoce como restricción histocompatible o restricción por el complejo mayor de histocompatibilidad. Tenemos en esta imagen del lado izquierdo los linfocitos B, maduran, como ya lo mencionamos, en la médula ósea, intervienen en la inmunidad humoral y producen anticuerpos. No se les olvide, esos linfocitos B, como ya lo hemos comentado, deben de sufrir un estímulo antigénico para que se transformen, ¿sí?, en células plasmáticas y sean las células plasmáticas las encargadas de producir estas glicoproteínas conocidas como anticuerpos. De ese lado tenemos los linfocitos T que maduran en el timo, intervienen en la inmunidad celular, no producen anticuerpos, sino la respuesta esperada por ellos va a ser una respuesta celular. Y tenemos las células que intervienen en la respuesta inmune, tenemos las células helper, los linfocitos T helper, auxiliadores o cooperadores. Tenemos las células T de memoria, acuérdense, los linfocitos T son los responsables de la memoria inmunológica. Tenemos las células T citotóxicas o linfocitos T citotóxicos y tenemos los otros tipos de linfocitos T que serían los supresores de la respuesta inmune. Tenemos las células B, sí, precursores en este caso de la producción de anticuerpos vía transformación en células plasmáticas. Tenemos los neutrófilos, tenemos las células plasmáticas, tenemos los mastocitos o células cebadas, antes se les llamaba como células cebadas, que van a ser importantes dentro de la respuesta inflamatoria. Tenemos los monocitos, que van a ser los precursores, en este caso, de los macrófagos. Entonces, esas serían las células que intervienen en la respuesta inmune. Tenemos otras imágenes donde tenemos la respuesta inmunitaria al inicio, tenemos la bacteria, tenemos después de la bacteria los signos de alarma químicos, tenemos en este caso el estímulo sobre la pared de los vasos sanguíneos, tenemos la salida de los fagocitos en la siguiente imagen y después tenemos una segregación, aglomeración alrededor del antígeno, fagocitosis y muerte del antígeno. Tenemos una respuesta inmunitaria, esto lo vamos a ver más ampliado en otra imagen, cambiamos. También esto de la respuesta, ya lo mencionamos ayer, sobre el tiempo, las horas, ¿sí?, que nos lleva a una respuesta inmune innata, y la otra la respuesta adaptativa que se va a dar 24 horas después. Es la integración de la respuesta innata y específica, ¿sí?, que lo vamos a explicar más adelante. Esta es la respuesta inmunitaria específica, innata y específica. Regresamos. Esa es la respuesta específica celular. Tenemos, si se dan cuenta ustedes, el virus, ¿sí?, que va a ser en este caso endocitado, fagocitado,
Y vamos a ver que posteriormente, ya después de ser, vamos a decir, fagocitado y degradado, va a ser presentado y procesado en péptidos, y estos péptidos van a ser presentados por una molécula proteica conocida como el complejo mayor de histocompatibilidad. Y tenemos la liberación de interleucinas que nos van a estimular la llegada de las células cooperadoras, linfocitos T cooperadores, y de este lado tenemos a las células T con su receptor CD8, perdón. Bueno, si son cooperadoras, estamos hablando de cooperadoras, tendríamos el CD4, ¿sí? Y vamos a ver que se estimulan más interleucinas para que nosotros tengamos, en este caso, la presencia de los linfocitos T citotóxicos acá abajo. Vean ustedes, la flecha nos está señalando, donde tenemos la presentación de este antígeno viral por medio del CMH. Y este CMH, acuérdense, mencionamos arriba que se hizo presente los linfocitos T cooperadores con el CD4, y el que se va a presentar el receptor, ¿sí?, para el receptor CD8 positivo de los linfocitos T citotóxicos va a ser el CMH antígeno de clase 1. Entonces el CMH antígeno de clase 1 es el que va a presentar estos péptidos antigénicos virales a los linfocitos T citotóxicos, cuyo receptor es el CD8. Y seguimos y vemos los siguientes pasos acá en los linfocitos T cooperadores, que nos va a dar una memoria. Son los responsables de la memoria inmunológica, los linfocitos T. De este lado hacia abajo, donde se hace un acto de presencia los linfocitos T citotóxicos, tenemos la proliferación, y a partir de la proliferación también vamos a tener una memoria inmunológica, y lógicamente vamos a tener, sí, el efecto citotóxico inducido para destruir a las células que han sido infectadas por las partículas virales. Continuamos. Tenemos la respuesta humoral. Vean ustedes, tenemos un microbio, estamos hablando de una bacteria. Tenemos de este lado que también pueden ser fagocitados o pueden ser endocitados las bacterias por los receptores de las células B, los linfocitos B, que también van a actuar como células presentadoras de antígenos. Y de este lado tenemos un macrófago que liberan interleucinas la interleucina 1 para estimular la llegada de los linfocitos T cooperadores. En este caso tenemos el CD4, si se acuerdan ustedes, que va a ser el receptor específico de los linfocitos T cooperadores, y va a ser acepción con el CMH antígeno de clase 2, que es el que va a transportar en sus ranuras de 8 a 14 péptidos. Posteriormente acá abajo tenemos que se vuelven a estimular de este lado los linfocitos T cooperadores, porque acuérdense que actúan como células presentadoras también los linfocitos B. Esos linfocitos B estimulan por medio de la interleucina 2 a la presencia de las células plasmáticas, donde vamos a tener posteriormente una memoria por parte de las células plasmáticas, y vamos a tener también la producción de anticuerpos y lógicamente en este caso la destrucción, marcado y destrucción de la bacteria. Este tema vamos a continuarlo más adelante. Hasta aquí llegamos en esta sesión de casi 14 minutos. Esperemos que haya dudas por parte de ustedes, y en la siguiente clase comentaremos más al respecto. Buenas noches y nos vemos en la siguiente clase.